Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes. Son exactamente las 7:03 de la tarde y voy caminando por mi pequeño jardín al fin del mundo, pisando las hojas del otoño, aprovechando al máximo todo lo que quede de otoño. ¿Cuándo se termina el otoño? A ver si partió en marzo, abril un mes, mayo 2 meses, junio. O sea, debería terminarse en junio. O sea, nos quedan, yo creo que unos 20 días de otoños antes de internarnos en el invierno. El otoño para mí sigue siendo mi estación favorita, no sé cuál es para ustedes. Pisar las hojas. Hoy día iba caminando por la calle y vi un niñito que iba con su mamá, llevaba el coche y el celular, porque se llevan las dos cosas, parece que tienen la misma importancia hoy. Y el niño vio un montón de hojas arrumbadas ahí en la calle, en la vereda, y le pidió a la mamá que ella saltara sobre las hojas, quería que saltara, que había que saltar. Él empezó a saltar y la mamá dijo, no, las mamás no saltan ahí, son solo los niños, ¿no? Y yo me dieron ganas de cruzar, pero habría probablemente sido mal interpretado, haberme puesto a saltar encima de la hoja, tirarme la hoja arriba y decirle al niño, los adultos también podemos bailar, danzar con las hojas en el otoño. Lo más importante es que por un rato dejemos esas hojas, sobre todo estos árboles otoñales magníficos que tenemos. No son endógenos, no son chilenos, pero son magníficos igual. Los ginkgo biloba, los acer japónicos, todos esos árboles que dan unos colores preciosos que estallan en otoño. Conservar esas hojas, conservar ese oro que tenemos en nuestro suelo. Son exactamente las 7:05 de la tarde y hoy día la conversación fuera de este jardín, en el jardín más grande que es el país, ha sido obviamente la cuenta pública del presidente de la República, José Antonio Kast. Obviamente que inevitablemente vamos a tener que hablar de aquello. Hay varios análisis, columnas que han ido apareciendo. Quiero referirme a una de las que leí, son varias que han aparecido, aparecen rápido las columnas, se escriben súper rápido hoy día. Make Chile Fome Again, dice 7 claves de la cuenta pública, dice Álvaro Vergara, un columnista investigador de Faro UDD en el periódico digital Ex Ante. Álvaro Vergara es un columnista muy joven, quien estuvo aquí en el programa conversando conmigo hace unas semanas atrás. Bueno el título, Make Chile Fome Again, 7 claves de la cuenta pública. Y él rescata la fomedad del discurso de Kast, porque dice que Chile debe recuperar la previsibilidad de las conductas y alejarse de los imprevistos negativos que provienen del delito, los parlamentarios revoltosos y los escándalos políticos. Cuando Chile vuelva a ser fome, será seguro. O sea, un elogio de la fomedad como un valor, como algo que debemos exaltar y que parece que el presidente Kast, según Álvaro Vergara en esta columna, cumple cabalmente en este discurso. ¿Cuál es la función de un discurso como este? Orientar, inspirar, hablarle a su propia tribu, hablarle a todo el país. Bueno, de todo eso vamos a conversar hoy día en profundidad porque tenemos tiempo, tenemos un programa con una habituella del jardín con el que hemos conversado muchas veces ya sobre actualidad política, pero con un poquito más de dimensión. Eso tratamos de hacer aquí en el jardín con Pablo Ortúzar, antropólogo, investigador del IES, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y hace clases. Pablo, un gran gusto de tenerte aquí de nuevo en el jardín. Gracias por tu tiempo y tu disponibilidad y buena voluntad para compartir conmigo y con mis radiovidentes. No, muchísimas gracias por la invitación, siempre un gusto estar acá.
Oye, quiero rescatar algunas palabras que se repitieron en el discurso, que aparecieron mucho. La palabra esperanza apareció 9 veces. Apareció la palabra etapa de reimpulso. Apareció la palabra fuerza de tareas. Se habló de 8 fuerzas de tarea. Y también se intentó darle un segundo sentido, una segunda vuelta a la palabra emergencia, de la que se ha hablado tanto majaderamente ya casi desde la campaña presidencial de Kast, gobierno, emergencia, etcétera, y se puso la emergencia en el sentido de emerger, no quedarnos pegados en la emergencia, sino emerger hacia allá. Obviamente que las reacciones han sido distintas. Alguien comentaba en el programa anterior que Beatriz Sánchez venía saliendo del Congreso, le pusieron el micrófono. ¿Cómo fue el discurso? Pésimo. Eso es prácticamente todo. Bueno, que estamos acostumbrados generalmente a ser poco generosos desde hace bastante tiempo con nuestros adversarios políticos y no dejar ni siquiera un espacio, decir, oye, hay cosas interesantes que rescataría, otras que critico, podríamos tal vez conversar. Bueno, esa es una cosa. Reía le recibe una columna de Álvaro Vergara que rescata la fomedad del estilo de Kast. Yo también alguna vez la rescaté en una columna y le pone la columna Make Chile Fome Again. 7 claves de la cuenta pública. Vamos a ir mirando algunas... Ahora, yo no la encontré especialmente fome, ¿eh? Ya, excepto la primera media hora. La primera media hora te aburrió. Claro, porque era como un discurso sobre temas que yo creo que Kast no maneja. ¿Cuáles son los temas que no maneja Kast? O sea, era como un discurso edulcorado respecto a las bondades de la República y citó, ahora trató de compensar las citas a Portales con Andrés Bello. Claro. Pero yo creo que eso un poquito más adelante, ¿eh? Yo diría que más adelante de la media hora. Habló de Manuel Montt, Portales y Andrés Bello. Claro, pero no, eso, y Alessandri. Y Arturo Alessandri al principio, sí. Después citó a Jorge en otro momento. Y ahí como que no es como cuando Piñera citaba de repente a poetas, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Que suena acartonado y que más o menos como que lo buscó en Google. Ya. Como dijo Amado Nervo, cualquier cosa, así como una cita medio... ese fue... Aparte que hay un problema, que si estamos en una emergencia, por ejemplo, cuando yo estoy hablando con un doctor afuera del quirófano, en medio de alguien que está recibiendo un procedimiento, yo no espero de él que me hable media hora respecto al sentido de la vida y la sanación. Quiero que vaya al grano. Bueno, yo le escuchaba a Rafael Gumucio justamente en el programa anterior, el escritor, diciendo que hablaba de emergencia con una tranquilidad. Cuando no es la emergencia tiene que hablar, que poner un cierto tono, decir, oye, si estamos en una emergencia. Yo creo que después logra ese tono. Ya, ¿cuándo lo logra? Cuando empieza a enumerar hechos. Yo creo que la gracia retórica de Kast aparece cuando comienza a hablar a enumerar incivilidades, a contar casos, a mostrar que aquí hay cosas pasando que tienen que dejar de pasar. Y además a mostrar un límite en cosas que nosotros no hemos acostumbrado a que nadie les ponga límites. O sea, en el fondo este es un discurso que va en contra de la tendencia a la anomia que ha tenido la sociedad chilena en los últimos años. Porque él es incomprensivo con la anomia. Por ejemplo, cuando dice, no puede ser que quemen un bus. Claro, y después del estallido uno dice, bueno, sé que por lo menos quemaron un puro bus. Quemaron iglesias, quemaron... No es para tanto. Como que uno ya... Pero es interesante porque uno como que ya normaliza a lo que quemaron un bus. Y él no lo normaliza. No lo normaliza. Es que desnormaliza cosas que en el fondo, como que todo el mundo, no sé, hacer barricadas, quemar cosas en la calle, romper las cosas que hay en la calle, apropiarse a través de la violencia de los espacios públicos, como que ya... Bueno, sí, pero por lo menos no murió nadie, qué sé yo. Como él trae de vuelta el límite hacia una época mejor, en ese sentido, del país. Y el discurso se vuelve retóricamente fuerte también cuando establece que, en el fondo, él se quiere ir en la línea de una ciudadanía exigente, ¿cierto? De los deberes. Y dice, los derechos están en peligro porque no nos hemos preocupado de los deberes. Entonces... Y al mismo tiempo, aquí la ciudadanía debe ser restringida para aquellos que sistemáticamente atentan en contra o mal utilizan, ¿cierto? Abusan de los derechos y de los espacios públicos. Esa parte a mí me parece sólida y genuinamente conservadora, además. Toda la primera parte, esa primera media hora, yo creo que está de más, pero cuando entra en esta filosofía de los derechos y los deberes, me parece que se aclaran muchas cosas sin que él mismo se dé cuenta. De hecho, yo creo que la idea, esta reconfiguración de la noción de emergencia se aclara mejor
a través de las emergencias oncológicas, de la emergencia oncológica, que de esta explicación de emerger para no sé dónde. Porque una emergencia oncológica es una muy buena metáfora, ahora sí, del tipo de emergencia que enfrenta este gobierno, según lo que el propio presidente dijo. Hay cánceres, eso uno podría decir el cáncer, el narcotráfico es un cáncer. El cáncer, porque el cáncer es algo grave. Que va deteriorando el tejido social. Y es una enfermedad grave, de largo aliento, y que si no se toman medidas de inmediato, lo antes posible, luego el diagnóstico va sistemáticamente empeorando. Ya, ¿tú crees, voy a volver a la cosa retórica, pero uno de los problemas que tuvo el gobierno desde la instalación ahora, yo creo, se produjo un problema de credibilidad, cuando vimos a una ministra de Seguridad que mostraba que no había ningún plan. Cuando vimos a un nuevo ministro de Seguridad que dijo, en realidad no tenemos, lo explicó mal, tal vez a lo mejor era correcta la idea, pero no tenemos un nuevo plan, vamos a aplicarlo. El marco legal de Boric. Claro, pero sonaba como, Boric estaba bien, vamos a seguir con eso. Bueno, entonces, como que de alguna manera yo creo que eso produjo un problema de credibilidad. Sí. ¿Tú crees que supera ese problema de credibilidad que ha estado rondándole en estas semanas a Kast y su gobierno con este discurso? O sea, que este discurso era una repactación de la deuda con los votantes. Eso era. O sea, él tenía que ir a renegociar su programa, básicamente. Y creo que lo logra. Y por eso es importante, creo yo, pasar de la noción de la emergencia simplemente a la noción de a especificar el tipo de emergencia. Por ejemplo, una emergencia oncológica, como decía antes, es algo que exige medidas prontas, pero al mismo tiempo no es algo que se vaya a solucionar rápidamente. Es algo que es un tratamiento largo, severo, difícil, ¿cierto? Exigente, y que, por lo tanto, en el fondo exige tiempo y esfuerzo. A diferencia de, por ejemplo, un incendio. Porque sí, ¿qué es lo que él da a entender que había durante la campaña? Como todo va a estar bien, sonaba como, bueno, que se está quemando una casa, hay que ir rápido, hay que llegar con los elementos adecuados y con gente que sepa usarlo y apagamos el incendio. Hubo algunas opiniones que dijeron que sigue hablando con un cierto, ¿estás de acuerdo con esto o no? Con un discurso de campaña, no ha logrado cambiar completamente el discurso de campaña y habla como presidente. ¿Crees que es justa o injusta? O sea, yo creo que es una oposición que solo en este caso yo no sería tan severo en oponer ambas cosas porque es una primera cuenta pública a pocos meses de entrar al gobierno. Por lo tanto, todavía es, y lo que yo decía, lo que está repactando son las promesas de campaña, ¿cierto? Por lo tanto, efectivamente, y ha gobernado por poco tiempo, entonces creo que todavía hay espacio, hay margen, ¿cierto?, a un tipo de comunicación que todavía tiene mucho de campaña y de promesa, porque está casi todo por delante. Hoy, si sigue hablando así, la siguiente cuenta pública ya estamos muy mal. Eso es lo que te quiero decir. Esto tiene que estar acompañado, me imagino, de acciones concretas, visibles. Estoy hablando del tema de seguridad fundamentalmente, porque en el otro hay un plan. Todos reconocen, pueden discutir que Quirós tiene una hoja de ruta. ¿Será discutible o no discutible? Se discute. Se va a discutir, se discutió en la Cámara de Diputados, se va a discutir en el Senado, vamos a ver lo que pasa. Pero hay algo, un camino hacia dónde ir, ¿no es cierto? Pero en seguridad se notó un vacío, ¿cómo se llama? Un hoyo negro, digamos. O sea que en seguridad lo que uno empieza a entender que ellos tenían era la idea de, de hecho lo último que dijo Arrau es esto, tenemos todas las herramientas, digamos, ¿cierto? Tenemos el arsenal médico y los remedios. Pero ahora hay que intervenir. Entonces esto es un tema no de un nuevo plan, sino de operar. Claro, a lo mejor eso no fue bien transmitido. No fue bien transmitido. De acuerdo. O sea, pero yo creo que ellos mismos no lo tienen tan claro. O sea, yo estoy aquí haciendo una sobrelectura un poco del discurso. Yo creo que él dijo más cosas de las que entendió que dijo. Y esas cosas que dijo me parece que se encaminan bien. Porque hay una cosa, es decir, uno no le podía pedir a Kast que solucionara todo en semanas. Era obvio que iba a tener problemas en la instalación de gobierno, pero y yo creo que mucha gente no esperaba eso. Pero yo creo que la sensación de que no tenía un plan de seguridad, eso fue lo que se instaló. Sí. Además generó era como un cachetazo a la mayoría de la ciudadanía que votó por él, incluso gente hasta izquierda que votó por él, gente que cruzó la línea y votó por él detrás de esa promesa. No, claro, que la campaña que él hizo fue
esto es una emergencia como un incendio, estos gallos no saben apagar incendios y nosotros sí, y tenemos un plan mejor para apagar el incendio. Claro. Entonces uno dice, ya, ok, apaguen el ya incendio. apareció unos bomberos que no tenían agua. No, y fue como, claro, mire, en realidad, y ahí no, aquí hay un problema con las metáforas, esto no es un incendio, esto no se arregla de un día para otro, y efectivamente los anteriores parece que no iban tan mal encaminados. Pues. Habían reunido, si nos pasamos a la metáfora médica, tenían el diagnóstico más o menos bien, habían reunido más o menos los implementos para la operación, pero nosotros creemos que podemos operar mejor. Ahora, esto es un trabajo que va a tomar horas, esto es largo, digamos, no va a ser de la noche a la mañana. Entonces, efectivamente están reconfigurando, recalibrando un discurso campañero que era muy nocivo, que era la idea de todo lo que hizo el resto está mal. Nosotros tenemos aquí la papita. Es como la idea del país en ruina, que también lo tuvo el Frente Amplio con la realidad neoliberal, y ahora el país en ruina. Ahora, y que es un discurso que termina pavimentando el camino a Parisi, sí, obviamente. Desde luego. Porque al final Parisi puede decir, mire, yo sí que tengo... Claro, todos ellos lo todos estos son prometieron. chantas, yo tengo la receta para ser felices y forrados con un solo clic. Esa es la promesa. Ya. La mayoría, muchas de estas cosas va a tener que ir, sobre todo la política, el plan económico tiene que ir a conseguir acuerdos en el Senado. Todos han dicho que ganarlo por un voto puede ser muy frágil y que para la envergadura de lo que está en juego debiera tener, ojalá, más votos que un voto de diferencia, ganarlo justo o arriesgar incluso a no aprobarlo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pero para eso requiere política, requiere acuerdos. ¿Tú sentiste que en este discurso había señales políticas hacia la oposición, aperturas, digamos, como decir, hay cosas que se pueden conversar? ¿Cómo lo sentiste tú? Yo creo que se abre una pequeña puerta que puede ser muy fructífera, pero que va en contra de lo que Kast cree que dijo, en algún sentido. ¿Por qué? Porque esta noción de que los derechos y los deberes como crecen o caen juntos, es una idea que, si uno la mira de cerca, es la base de casi todos los estados de bienestar del mundo. Desde el Pacto Social en Inglaterra, en Francia, en Suecia, en Canadá. Es esa la idea. O sea, aquí hay derechos y hay deberes. Y entonces ahí la izquierda, la centroizquierda debería recoger ese llamado, o hacer lo propio, o sumarse. No sé. Ahí hay un terreno donde pueden conversar. Porque, ojo, que Kast todo el rato dijo, no vamos a quitar derechos. Queremos más derechos, queremos ampliar los derechos, queremos materializar los derechos. Entonces, uno diría, entonces no están en botes tan distintos, la izquierda y la derecha, en esto. Y lo que sí introduce es la noción de los deberes, que a la izquierda posmo le molestan. Sí, le puso urticaria. ¿Por qué? Porque esa izquierda, en el fondo, tiene una filosofía liberal más radical incluso que la de Kast. Como Axel Kaiser. De hecho, una vez al Frente Amplio le pasó una talla muy divertida porque decía mucho de ello, que fue que para el Día de la Mujer se pusieron a postear frases de Ayn Rand. Les pasó lo mismo que esto de sacar poemas de Amado Nervo entonces ellos tuitearon unas frases de Ayn Rand sin saber quién era, pero estando muy de acuerdo con lo que decían. Y esa es la forma de individualismo más radical y extremo que uno pueda encontrar en la literatura contemporánea. Se usa el discurso libertario con el Frente Amplio, con el Frente Amplio Woke. Exactamente, exactamente. Entonces ahí, y en cambio, el discurso de los deberes y los derechos es el discurso de Adenauer, el discurso del NHS, el discurso, etcétera. O sea que ahí necesitamos una ciudadanía que se autodiscipline para poder proveerse y conservar estos derechos. Ok. Ese campo, el Frente Amplio, igual tiene unas exploraciones por ese lado, que es la ley Papito Corazón, que es exactamente lo mismo que la ley de incivilidad. El principio que está detrás del mismo, ¿no es cierto? El principio es el mismo. Entonces, ¿están tan lejos estas dos posturas? Quizás no. Hubo una época en que en Chile la izquierda admiraba a Portales, ¿cierto? Por el principio, ¿cierto?, de la ley, la igualdad ante la ley. Quizás podemos volver a una especie de encuentro en esos terrenos. Y sería muy interesante que ello ocurriera. Obviamente con gente como Beatriz Sánchez eso no es posible porque es de un analfabetismo total, pero hay otras personas que yo creo que entienden que si uno quiere construir una sociedad de derechos, eso demanda, ¿cierto?, que un disciplinamiento, demanda una ciudadanía fuerte y que al mismo tiempo, por lo mismo... Irresponsable. Y coercitiva con quienes no cumplen el trato.
Claro, que por ejemplo, el que se salta el torniquete o el que no paga los pasajes del Transantiago, es una cuestión difícil esa. Ahora, no, porque es que eso hay algo que tenemos que discutir y que es una discusión muy necesaria, que son los límites. Ahora, ahí hay algo que es divertido, porque eso muestra, esa sola idea, muestra por qué Kast también dice algo que él no se da cuenta. Porque una sociedad de deberes, donde los deberes van a la par con los derechos, es una sociedad donde nadie debería verse obligado por desesperación o menester a violar las reglas por las que se castiga, ¿cierto? Sí, obvio. Lógico. Entonces, ahí llegamos al tema de Jean Valjean, ¿cierto? Romper un pan, romper un vidrio porque uno tiene hambre y quiere alimentar a su familia. Esa no es una sociedad de deberes y derechos. Esa es la ley de la selva, ¿cierto? Si alguien se ve en esa situación. Sí, lógico. Si yo tengo que elegir entre alimentar a mi familia y tomar una micro o un bus o un metro sin pagar para ir a buscar trabajo, bueno, esa situación yo no creo que la ley debiera perseguirla, simplemente. Entonces, sin darse cuenta, Kast se va metiendo en una lógica que va deshaciendo el principio individualista, digamos, libertario, si uno quiere. Oye, ¿qué te pareció lo del registro de vándalos e incivilizados? A mí me parece una idea excelente. Obviamente lo que hay que explorar son los límites. ¿Cómo encarna bien? ¿Y cuáles son las fronteras? Porque y todo? A diferencia del ejemplo de la persona que toma la micro y no paga porque tiene que elegir entre pagar la micro y comer para ir a buscar trabajo, que el mismo Kast en su discurso dice que estamos en una crisis del empleo brutal. Entonces debe haber harta gente en esa situación. Muchísima. Bueno, pero hay otras cosas. Por ejemplo, nadie puede alegar que se puso, digamos, a hacer una barricada por menester, digamos. O que salió a rayar la calle por menester. Por rabia, dirían, porque la izquierda diría esa es la línea... es la violencia del sistema. Claro, tuvimos un expresidente de cuyo nombre no quiero acordarme, que básicamente defendía a las barricadas y a los encapuchados en esa lógica. También defendía la violencia extremista mapuche hasta que le tocó ser presidente y después cambió la cosa, ¿cierto? Mantuvo durante todo su periodo de gobierno militarizar a la Araucanía. Bueno, en este momento no sé qué está pasando en las manifestaciones, no sé si resultaron, no sé si hay información sobre eso, vamos a pedir que nos averigüen aquello. Estoy medio desconectado, a las 18 horas suponía que se convocaba una manifestación en la Plaza Italia. Aquí tú eres experto en nuestros grupos, 26 grupos llamaron a manifestarse, la coordinación feminista 8M, son una Modatima, la ACES, la Confech, la MST. Salimos a la calle para frenar las políticas de miseria de Kast. En apenas 2 meses el gobierno de ultraderecha no ha hecho más que desmantelar los derechos sociales. Estos son los mismos grupos de la Mesa de Unidad Social y de la Lista del Pueblo. Son los mismos. Ya, ¿tú crees en el libro Dignos yo pongo la lista completa y uno puede contrastarla. Tú analizaste todo lo que fue el estallido previo y antes. ¿Tú crees que aquí hay alguna condición? ¿Prende esto o no prende hoy día? ¿O va a ser absolutamente marginal y van a ser como... ¿Cómo es la situación social, el panorama social de Chile, un análisis sociológico para un posible incendio, no voy a hablar de estallido? No, yo creo que el ambiente hoy día hay una frustración respecto a lo que esta misma gente, la anomia que esta gente desató. Y yo creo que el mensaje de la ciudadanía excluyente hoy día es llamativo. La idea de necesitamos que derechos y deberes vayan a la par. Y uno de los factores que más empuja esta noción es la migración irregular, la crisis producida por la migración descontrolada. Ahora, a mí también me parece que en el fondo este movimiento de los derechos, de los deberes y los derechos no debe ir en contra del migrante, sino que debe ir en contra del infractor. Todavía se mezclan un poco porque está la noción de se adquirió conciencia de esto en buena medida por la degradación de los espacios públicos y de los servicios públicos en muchos sectores de Chile, producto de la migración descontrolada. Claro. Pero que la conciencia de la importancia de los deberes haya surgido a partir de esta crisis no significa que debamos convertir esto en una especie de movimiento xenofóbico. Son dos cosas distintas. En los sectores más populares es difícil hacer estas distinciones. Por supuesto. No se hacen muy claramente esas distinciones. Pero eso requiere ordenar el discurso y orientarlo requiere bien. pedagogía. ¿Tú crees que fue un discurso pedagógico el
Es divertido. Estuve conversando con alguien a propósito de... Es que más que pedagogía, perdón, a mí no me gusta mucho la idea de la pedagogía política. Que le encantaba al Frente Amplio, que quería educarnos a todos. Sí. A mí, yo creo que esto requiere pero liderazgo. hasta el Santo Tomás de Aquino gobernar tiene que ver con el magisterio, enseñar y etcétera, ¿no es cierto? Está bien, pero esto requiere un liderazgo que nos lleve que muestre ciertas armonías, ¿cierto? Un liderazgo orientado hacia una armonía. Eso es lo que yo ¿Y tú lo yo ves, ese liderazgo emerger en este discurso? Sí, pero no sé, esa es mi duda, no sé si Kast entiende lo mismo que yo respecto a lo que él dijo. O sea, no sabes si hace la misma lectura que tú estás haciendo de lo que él dijo. Exactamente. A mí me gustaría que lo hiciera. Bueno, por eso vengo a ofrecer una interpretación que yo creo que es la mejor posible de lo que él, del horizonte que él ofrece. Y creo que a él es mucho mejor como adversario de Parisi que como enemigo de Boric. El rol de enemigo de Boric debería dejarlo ir un poco. Está muy bien que les pase la cuenta por la destrucción de los espacios públicos, por claro, todo. Pero no puede seguir pasándole la cuenta eternamente y además tiene que lograr acuerdo con algunos de sus sectores para algunas de sus políticas, ¿no? Exactamente. Y al que tiene al frente hoy día no es a Boric, es a Parisi. Bueno, pero con Parisi tiene los votos que le permitieron sacar la ley. Tampoco puede... O sea, por eso digo que tiene que enfrentar su discurso. Eso es. Es adversario. Y por lo tanto, ¿cuál es el choque entre Parisi y Kast? Es una disputa por por el camino de salida a la crisis de Chile. Entonces, Kast va a ofrecer, mire, aquí necesitamos sangre, sudor y lágrimas para poder conquistar, porque en el fondo lo que tenemos al frente es como un cáncer. Aquí hay que empezar, es un tratamiento duro, que no es agradable en ningún sentido. ¿Podría reemplazar la motosierra por el bisturí, oye? O por alguna... Buenas imágenes, hay que buscar alguna metáfora médica. Es más médico. En cambio, Parisi lo que dice, no, si esto es fácil. Esto es fácil. Aquí, básicamente, lo que hay que hacer es quitarle a unos, que son unos cuantos frescos, y nos volvemos felices y forrados. Entonces está el camino fácil y lo que Kast ofrece es el camino difícil. Si es que el camino difícil no convence, lo que viene es el camino fácil, no la izquierda, creo yo. Y con un electorado impaciente que quiere ver resultados, este electorado que tenemos nuevo, el que entró por el voto obligatorio, un electorado mucho más lábil, impaciente, y que no se compra tantos relatos, sino que quiere resultados. Pero es el mismo electorado que votó rechazo. Sí, evidente. Y rechazo a una lista. Ustedes, las últimas semanas de la convención, ellos sacaron la lista de derechos sociales garantizados, ¿cierto? Sí. Porque pensaban justamente que esta gente era ignorante y fácil de venderles pomada, que con esa lista gigantesca obviamente iban a triunfar. Pero lo ordenaron mal porque sacaron primero la plurinacionalidad, que creo que fue un error, que fue lo que se fue instalando como una idea fuerza. Pero la gente no comulgó con ruedas de carreta. O sea, sí, la lista, había listas para todos. O sea, lo que uno quisiera estaba asegurado. Yo tengo duda, como que uno habla de que emergió un cierto sentido común, ¿no es cierto? La pasión por el orden que está en el inconsciente chileno y en el pueblo chileno. O más bien este electorado es impredecible y nos puede llevar para cualquier lado, digamos. No, es que yo creo que son dos cosas. Aquí hay dos cosas en juego. Si es que triunfa la pulsión antioligárquica, antiélite, va a Parisi con sus balas de plata. Si es que logra Kast convencer que hay un camino honesto y que no es una trampa, donde a través de los deberes vamos a asegurar los derechos que tenemos y a conquistar mejores derechos, pues la política chilena, digamos, se va a salvar. Y la izquierda, me parece a mí, debería sumarse a ese debate, al debate de cuál va a ser el equilibrio entre derechos y deberes, en vez de simplemente hacer burras como las de... Porque ella lo que está haciendo, ¿cómo se llama? La senadora del Frente Amplio, que era embajadora en México con sueldo de 20 millones. Beatriz Sánchez lo que está haciendo es salirse del juego, ¿no? Es totalmente irresponsable. Yo creo que la idea de este equilibrio de deberes y derechos, tal como que es la lógica detrás de la ley Papito Corazón, es un campo donde la izquierda puede conversar con Kast, puede negociar con Kast. Estoy conversando y caminando por este jardín con Pablo Ortúzar, son las 7:31. Vamos a ir a una pausa, pero queremos recordar, siempre hacemos una efeméride, que hoy día, un 1 de junio, pero de 1926, nacía Marilyn Monroe. Esa muchacha que se convirtió en un símbolo sexual de su tiempo, que tuvo papeles de rubia explosiva en varias películas, que entró en el inconsciente colectivo, imaginario de una parte de Occidente, que luchó una lucha tremenda contra la adicción, los estados de ánimo. Y hay un poema
con el que me quiero ir a la pausa, muy hermoso, quizá uno de los poemas más hermosos de Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense, la famosa Oración por Marilyn Monroe, escrita en el año 1965, y dice, le habla a Dios, ni más ni menos Ernesto Cardenal, pide por Marilyn Monroe, Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque ese no era su verdadero nombre. Pero tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los 9 años y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar, y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafos y sin firmar autógrafos, sola como un astronauta frente a la noche espacial, dice y comienza este bello poema de Ernesto Cardenal. Y vamos a irnos escuchando Candle in the Wind de Elton John, una canción por excelencia sobre Marilyn Monroe, este sencillo del año 1974. Ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el jardín, en Radio Pauta 100.5. Seguimos caminando por este pequeño jardín otoñal del fin del mundo. Soy Cristian Barken, el jardinero del jardín. Son exactamente las 7:39 y estamos en Desde el Jardín. Y les recuerdo que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Ahorrar hoy puede marcar una diferencia real mañana. Con AFP Habitat, contrata un plan APB y aprovecha al máximo los beneficios tributarios disponibles. Estamos con Pablo Ortúzar, antropólogo, investigador del IES, que acaba de celebrar sus 20 años, además, y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chile. Te quería preguntar algo, Pablo. En la última revista de Punto y Coma, que yo he celebrado tanto, una revista que también cumplió 20 años con el IES, hay varios artículos muy interesantes dentro de ello. Un artículo de Mansui que hace un balance de estos 20 años del malestar al orden, entrevista a Chantal del Sol, en fin, una entrevista a Carlos Peña, y un artículo tuyo, Educación en busca del tiempo perdido. Y te quiero preguntar, me da la impresión, salvo el tema de la escuela protegida, no vi una mayor, no sé si reflexión, de un presidente que siente que estamos ante un tema grande, importante, crucial, central, que tampoco lo vimos en la campaña, que tampoco lo vimos en los debates. Sí. Ahí hay una deuda tremenda, no sé, ¿cómo lo ves tú? Yo veo un país mudo frente a la mayor emergencia que tenemos, a la más grave. ¿Por qué no tomaron eso como una emergencia central? Yo creo que eso habría tenido una resonancia en mucha gente, o sea, en el sentido común popular. Yo lamento creer que no, que la educación de la boca para afuera a todos nosotros nos preocupa infinitamente, pero a la hora de fijar prioridades somos gente que no ponen el desarrollo intelectual humano a la par que la protección del cuerpo, ¿cierto? Como que la vida biológica y la vida intelectual no están a la par. Para nosotros es mucho más importante la biológica. Yo creo que en la pandemia quedó claro. O sea, la gente está dispuesta a cerrar el colegio para siempre y que los niños se volvieran unos monos, y que fue más o menos lo que pasó, a arriesgarse hasta el más leve riesgo, digamos, o sea, preferían que un niño no aprendiera a leer a que un niño corriera el más leve riesgo de contagiarse COVID. Ya, por uno esperaría que, se supone que no es un presidente fascista, un presidente conservador. Uno esperaría de un conservador una preocupación por la educación mayor. Es que no ha habido una maduración de este tema en la derecha. Esa es la verdad. De hecho, hay gente que a mí me ha dicho que esto es un tema de izquierda, que no hay que meterse porque es un tema de izquierda, no hay nada que hacer. Pero abandonar la educación en manos de la izquierda debe ser un error, no solo... o sea, una tontera, una burrada, pero claro, que me dicen, no, o sea, al final, mira, tú te metías en esa discusión y nunca vayas a salir ganando, porque los profesores son todos de izquierda, los papás lo único que quieren son derechos, aquí no hay nada que ganar. Eso es lo que alguna gente a mí me ha dicho respecto a educación. Yo creo que están profundamente equivocados y creo que a estas alturas el daño de las reformas de Michelle Bachelet, el daño del CAE y el daño de la gratuidad son evidentes. O sea, es que a nivel escolar, yo también, además de ser profesor en la FEN, soy profesor en un colegio, en el San Ignacio Alonso Valle, y más o menos he podido ver más de cerca las dinámicas educacionales. Tenemos un problema
O sea, una emergencia que este es un colegio de excelencia. Imagínate, con la tradición que tiene a su espalda, Eso, y que pero- tiene a los jesuitas, Pues, que se preocupan por la educación. Y yo he podido entonces conversar con profesores con distintas trayectorias que vienen de colegios públicos, de liceos, y he podido tener una idea de primera mano de más o menos cuál es la situación. Y la situación es desesperante, literalmente. Sí, pues es desesperante. Por eso los profesores han perdido toda autoridad. Sí. Toda autoridad. Y estamos hablando, o sea, yo a la gente derecha que me dice que este es un tema de izquierda, que hable sobre este tema con profesores de izquierda. Te van a decir, aquí necesitamos recuperar autoridad. No, a los profesores los zarandean. Primero, los colegios no los defienden, se lavan las manos. Después los zarandean los apoderados, los zarandean los alumnos, porque ya los alumnos están llenos de derechos y ya no de acomodos, digamos, para que se sientan cómodos, para que no se estresen, para que no les dé ansiedad. Entonces el profesor y además es mirado con desprecio por alumnos, por apoderados, Con desprecio. y con Oye, desdén. pero ese desprecio atraviesa también nuestra élite. Es decir, es impactante escuchar el discurso de parte de nuestra élite No, o sea, yo he hablado despreciando, o sea, yo he hablado que con alguien, que profesores- un hijo Sí. de la élite le diga a su padre que va a estudiar pedagogía, o sea, mi hija no va a estudiar eso. O sea, No, y esta conducta de consumidor, digamos, de consumidor de cadena de comida rápida, se da exactamente igual en los colegios del barrio alto, los más caros de Chile. Sí, es lo mismo. Está pasando. Es algo, el daño estructural que tiene la educación chilena atraviesa todo el sistema. y a mí me llama mucho, bueno, quizás es un tema tan grueso, tan difícil, de verdad que prefieren no tirárselo encima. No aparece a lo mejor en las encuestas por ahora, pero y quizás no todos lo ven, pero es una bomba de tiempo. O sea, basta decir que el rector de la Universidad Católica, en su última intervención, reconoce, ¿cierto?, que los alumnos, que le están llegando una cantidad notable de alumnos a la mejor universidad de Chile, junto con la Chile, obviamente, una cantidad notable de alumnos que no tienen las capacidades básicas y que debe ser nivelada. Ujú. Entonces, el colegio está cubriendo, ¿cierto?, deberes que son no de la educación media, de la educación básica, porque la cantidad de estudiantes que sale del colegio sin entender lo que lee y sin manejar aritmética básica, que son habilidades que se supone que se adquieren en la básica y no en la media, es enorme. Entonces, y tenemos además un montón de profesores jóvenes que se están retirando. Mucho. Especialmente en la educación media. Hay una, claro, no hay motivación para seguir, bueno, se encuentra con este escenario, imagínate, No, porque- aunque tengáis vocación, o Porque sea, la formación está completamente Sí. banalizada, o sea, te maltratan y además nadie piensa que lo que hacía es valioso. claro. Más encima, ahora lo que está de moda es regalar nota a un profesor, un colegio. profesor populista. Claro, por eso el derecho al 7, digamos. Entonces un profesor me decía, mira, yo trabajaba en un liceo y los colegas más viejos lo que me decían era, mira, con tal que no se maten entre ellos, da lo mismo, las notas pon puro 7 y chao, y olvídate. Y eso es justamente lo que a su vez, y como la nota... Pero eso, Pablo, es un retroceso terrible, gigantesco en relación a lo que fue la preocupación por la educación en el siglo XIX, que tuvimos una élite que armó el país desde el tema de Exactamente. la educación pública. O sea, es brutal. Por eso. O sea, aquí hay una renuncia a educar. Es una renuncia. Es ¿no? una renuncia. Y a nadie parece importante. Entonces se banaliza por completo la educación. Eso hace que, a su vez, como hoy día el NEM es lo más importante, para entrar El NEM. Entonces lo que pasa en los colegios privados es que dicen, oye, ¿sabéis qué? A estos cabros tenemos que ponerle, no sé, pues entre 6, 5 y 7. Y en los colegios privados también hay falencias, también hay... todo el sistema está yendo a pique. Es una nivelación hacia abajo. Es tremendo. Las reformas de Bachelet son una gran nivelación hacia abajo y una destrucción de la capacidad educativa del sistema educativo. Uno podría decir que en distintos momentos la derecha y la izquierda unida destruyeron la educación pública en Chile, ¿no? O sea, no es que antes esto fuera una maravilla, pero las reformas que se hicieron dañaron lo poco bueno que había. Tú Entonces, dijiste en tu artículo que uno de los grandes legados de esta generación de políticos de izquierda habrá sido segregar todavía más la educación chilena. Profundiza esa idea, que está en este artículo de la última revista del IES. Sí, lo que pasa es que al final los que cuando se nivela hacia abajo y se destruye la posibilidad de una élite pública, ¿cierto? O en fondo, pensemos en la educación como en paralelo al deporte. Si es que yo no doy la oportunidad de centros de alto rendimiento, donde además estos atletas se conozcan entre ellos, se potencien entre ellos, se motiven entre ellos, lo que voy a hacer es que la élite, ¿cierto? Las clases altas, las clases acomodadas, para las cuales es más fácil reproducir su capital y entregárselo a su hijo,
ya no van a tener ninguna competencia desde abajo, ninguna. Entonces, hoy día, los personajes del Frente Amplio que idearon esta reforma y que la aplicaron durante HL2, ya no te dicen que existe el efecto pares, porque nunca existió. Ya no que era supuestamente cuando tú ponías estudiantes buenos con estudiantes malos, se motivaban los malos y todos eran mejores, falso. Ya no te dicen que la educación está mejor, te dicen que después de millones de dólares, después de reformas brutales, esto está igual. ¿Y por qué dicen que está igual? Porque el número de estudiantes buenos dispersados por el sistema es más o menos igual que antes. Esa es su excusa, lo cual ni siquiera es cierto. Pero, incluso si fuera cierto, lo que se destruyó en el camino fue las élites públicas que salían de los liceos de excelencia. Entonces, hoy día, para las élites, ¿cierto?, independiente que los colegios privados se están degradando en su calidad, igual que todos los demás, para las personas que provienen de la élite, es mucho más fácil reproducir su posición social que antes. Tienen menos competencia. ¿Qué esperarías tú de un gobierno conservador, vamos a decir, de José Antonio Kast? ¿Dónde debiera entrar a picar, por decirlo así, en educación? ¿Dónde debería concentrarse? Hoy día creo que en algún minuto mencionó que había que recuperar el mérito y la competencia o alguna cosa así. Pero esto hay que meritocracia, sí. No, si era algo sobre educación, en concreto. Ya. Pero esto hay que materializarlo. Y además hay que hacerse cargo del nihilismo, ¿cierto? Del abandono completo del sistema. Y las universidades, a mí me parece, y lo digo en ese artículo, que si hoy día se jactan de ser tan buenos preuniversitarios, bueno, entonces que la gente pueda postular con segundo medio. Porque si en el fondo, si ellos están haciendo mejor la pega del colegio que el colegio, si además ya casi nadie quiere ser profesor de colegio, especialmente en la media. No es mala idea, habría que evaluarla. Entonces, bueno, podemos empezar a tomar medidas más creativas porque estamos botando una cantidad de plata absurda al mar en vender, en ofrecer, en entregar títulos que no valen nada. O sea, acaba de salir, de hecho la semana pasada salió, el año pasado se titularon 8.000 psicólogos y eran algo así como 7.000 periodistas y antes de eso 5.000 abogados. Y el destino de esa gente, de la mayoría de esas personas, es la cesantía, pues. Es la frustración. Claro, total. Es la frustración. Van a ser, bueno, tú tienes un libro sobre los títulos de cartón, ¿no es cierto? Sueños de cartón. Con sus sueños de cartón. Oye, y otro tema, a ver, claro, no era tan fácil abordarlo, pero está claro que la ingeniería, el momento de nuestra civilización técnica en la que estamos, la inteligencia artificial, cómo está irrumpiendo en el mundo laboral, pero también en el mundo en la educación, en distintas dimensiones de la vida, los países tienen que prepararse, incluso para problemas sociales. Hay un artículo de Economist que esto va a producir unos desajustes y estallidos o molestias. Esto no va a ser solucionado así con una cartilla de racionamiento. Justamente vamos a tener más cesantes de lo que tenemos ahora. Tenemos ya una cifra alta. No, y además eso, Peter Turchin muestra muy bien que el cesante ilustrado, sí, o sea, tiene una bronca, genera una situación de inestabilidad política y social mucho más peligrosa, claro, mucho más que los pobres, digamos. Ya. Y en ese sentido, no pareciera que eso estuviera en el horizonte, y es un tema que los gobiernos van a tener que enfrentar. Pero sí, esto, digamos, esta revolución o segunda, que se la compara con la revolución industrial, pero va a ser mucho más rápida y vertiginosa, la tenemos aquí, a puertas. Exactamente. Y uno no ve a la clase política reflexionando sobre ello en serio y tampoco no vi nada en el discurso. Yo por eso creo que hay un hilo, una salida en la noción de derechos y deberes. Pero por eso, el camino que Kast debería tomar es el de Adenauer, es el de, Bismarck, ¿cierto? Del estado de compromiso, donde a cambio de cumplir con ciertos deberes, el Estado se hace cargo también de asegurar, no necesariamente de proveer. Derechos mínimos. Pero derechos y a veces más robustos y más que mínimos. Y ahí hay un punto de encuentro donde podría haber un punto de diálogo y de encuentro entre renovar un cierto pacto cívico entre izquierdas y derechas versus la noción de que se vayan todos. El problema son las élites y que está a la vuelta de la esquina. Aquí al lado, la tenemos. Y que solamente va a ser agravada por este escenario. Te voy a dar un giro a propósito de la inteligencia artificial. ¿Qué te parece la encíclica de León XIV, Magnífica? No puedo dejar de preguntártelo. Sí. Magnífica Humanitas. Publiqué una columna el domingo al respecto. Sí, la leí. Yo creo, me traté de interpretar por qué cita Gandalf, ¿cierto? Sí.
¿Y por qué habla tanto de subsidiariedad? Generalmente... Sí, eso, sí, la palabra, el concepto de subsidiariedad se repite muchas veces. muchas veces en el... Sí. y me acordé de ti. Todo lo que, es el doble que en me Caritas acordé de tus Veritate. investigaciones que fuiste a hacer ahí a las universidades escocesas, no sé dónde, ¿no es cierto? En Oxford. En Oxford, Sí. La tesis doctoral es sobre esto. Sí. La Caritas in Veritate cita 11 veces el concepto de subsidiariedad y esta creo 22 o 23. Entonces, y la subsidiariedad históricamente ha sido invocada en contextos donde se debe enfrentar a poderes que se están desbordando, Desmesurado. a poderes desmesurados. Eso es. La hibris. Exacto. Este caso en versión de la élite del Silicon Valley, ¿no es cierto? Y esta Y ilustración... los poderes imperiales mundiales que están también Sí. Oye, amontonando y armas. esta ilustración oscura que está detrás de un cierto pensamiento en Silicon Valley y en una idea, un tipo de idea de una inteligencia artificial que uno la llama nihilista, hay hay ideas detrás también. Claro, y Hay una idea del ser humano, digamos, no es neutra. O sea, de superación del ser Por humano. eso, no es neutro, No, es no, un no. transhumanismo que lo dice la misma encíclica. Exacto. Hay una es que, mira, cada vez que la izquierda se vuelve loca con ideas revolucionarias, hay dos reacciones en los campos de la derecha, ¿cierto? Una vez más bien conservador, que yo no creo que sea el más problemático. Yo creo que es razonable, o puede ser razonable. Digamos, Edmund Burke, sus advertencias se demostraron, de hecho, muy razonables. Cuando todos estaban celebrando la Revolución Francesa, él dijo, ojo, esto puede y probablemente va a salir muy mal. Y tenía razón. Y terminamos Y terminó en una cuestión terrible. todo en la guillotina. Pero también hay una derecha que se descuelga y que se vuelve aceleracionista, que dice, tenemos que pasar a la izquierda por arriba. Y generalmente hay un amor por la técnica, por la tecnología, por la fuerza. Hay una derecha que se vuelve espartana, si uno quiere. Y ese espartanismo que lleva... Bueno, los espartanos eran fanáticos de la eugenesia, sí. por eso criaban caballos, botaban a los niños que eran débiles, mataban a los metecos estos que eran... no eran metecos, la palabra. ¿Cuál era la clase sirvienta en Esparta? Bueno, de ahí me acuerdo, pero en el fondo ellos hacían como eugenesia negativa, incluso con una población que estaba a su servicio. Sí. Y el tema es que, esto lo vimos, yo en clases paso en la FEN el manifiesto futurista de Marinetti, y algunos me dicen, ¿esto es una broma? O sea, esto ¿alguien lo pensaba en serio? Y le dije, bueno, aquí murió gente en la trinchera en nombre de la violencia, las armas, las máquinas, y etcétera. Entonces, es muy peligroso ese vanguardismo, ese ambiente de vanguardia que se va generando, y es lo que yo creo que necesitamos frenar a través de, obviamente, una acción, digamos, razonable. Ahora, es osada, es valiente la encíclica del Papa, encuentro yo. A mí me impresionó. O sea, no se anda con chicas. Es que es un llamado a la acción. Eso es, un llamado a la resistencia. A la resistencia. Llama a desarmar la inteligencia artificial. Eso lo dice en una frase. Claro. En un sentido de eliminar la inteligencia artificial. No es ludista, pero sí. Desarmarla, porque tiene varias connotaciones eso. Claro. Porque esto está usado en una guerra armamentística entre China y Estados Unidos, etcétera. Exacto. ¿Ah? Pero Sí. yo encuentro potente como gesto político. Porque uno de los grandes debates respecto a la inteligencia artificial aplicada en la guerra es si se iba a permitir o no a la inteligencia artificial decidir a qué objetivos aniquilar. Claro, ¿cierto? Tomar la decisión de matar. Imagínate. Y ahí, de hecho, las disputas en Estados Unidos tienen que ver con eso. Y hay muchos que están a favor. Entonces, aquí, me parece a mí, pero por eso era divertido que citara a Gandalf. Porque Gandalf es un personaje que cuando aparece siempre llama a aventuras peligrosas. Cada vez que aparece, ¿cierto? En el mundo de Tolkien. Y también porque el némesis de Gandalf es, ¿cierto? Saruman. Y Saruman lo que le dice es, ha emergido una nueva fuerza, no podemos hacer nada contra ella, debemos unirnos a ella, porque nos va a dar un poder que antes solamente hubiéramos imaginado. Y aquí, claro, el mensaje del Papa es decir, no hay que unirse a esta fuerza. O sea, él se no mimetiza. hay que desanimarse y no caer en el miedo ni en la desesperanza. Exacto, el Papa se mimetiza con Gandalf en contra de este discurso Saruman que ha emergido desde los aceleracionistas tecnológicos, en el fondo. Ya, y a ver, ¿cuál crees tú que va a ser el efecto? Porque la iglesia de hoy, la iglesia del siglo XXI, está un poco más debilitada que lo que fue la iglesia de la época del Reino Romano, ¿no es cierto? Sí, completamente. Ya, ¿qué efecto tú crees que va a tener en el mundo intelectual, en el mundo académico, en el mundo político? ¿Tú crees que puede ser esto darle una nueva
vitalidad de la iglesia, un protagonismo en lo social y todo? ¿Cómo lo ves? O sea, a mí por lo menos como intelectual católico y que he estado tratando de dar la pelea por una renovación católica a la siga del ejemplo del cardenal Newman, ¿cierto? Es un llamado que hace pleno sentido. Yo esperaría que las universidades católicas se lo tomaran especialmente en serio. Han dicho, estuvo acá la vicerrectora de Desarrollo Digital, dijo que sí, que estaban obligados a hacerlo. Oye, pero fíjate que Kast, checaría, eso es interesante que hubiera tirado algo, claro, que le podría haber generado problemas internos, ¿no es cierto? Imagínate que hubiera tirado una reflexión, hubiera tomado la encíclica del Papa y decir, o plantearse una pregunta, ¿qué vamos a hacer como país? ¿Qué queremos hacer? Complicado. Pero eso habría requerido que al citar a Andrés Bello más o menos entendiera de qué estaba hablando. Sí. Yo no creo que esas sean las virtudes del presidente, que no va por ahí. Y de hecho uno lo dice, suena una pesadez, pero son muy, muy pocos los políticos hoy día sentados en el Congreso, en los ministerios, en todos lados, que puedan decir cosas con ese nivel de profundidad, o entenderlas, digamos, o procesarlas. Entonces, yo le pediría otras cosas, ¿cierto? Y en las otras cosas, por lo que veo, el balance tuyo, para ir cerrando, de este discurso, de esta cuenta pública, es positivo, quitándole el comienzo que te aburrió un poco. Tú ves que hay una posibilidad de articular un relato y un discurso. Pero el comienzo no solo me aburrió, me parece que no corresponde ese tipo de retórica al contexto de emergencia. Como decía, un doctor afuera del quirófano, cuando están preguntando cómo está el paciente, no se pone a hablar de la sanación y del sentido de la vida y la muerte. Va directo al hueso. Y este gobierno tiene que ir directo al hueso de manera sistemática. De hecho, y eso en parte del cambio de Cedini por Pavés tiene que ver con eso. Con alguien que habla, digamos, que corta directo al punto de fondo. ¿Qué te parece el nuevo ministro de Seguridad? Lo ha hecho bien y es del mismo perfil. O sea, alguien de pocas palabras que dice, mira, estamos trabajando, vamos a seguir trabajando, esto estamos haciendo, esto hicimos, fin. Yo creo que tratar de edulcorar eso sale mal, porque está ahí, en el fondo está ahí alineando con alineos que no corresponden, una cosa que va por otro lado. Dicho eso, en algún minuto Kast va a tener que hacerse cargo del llamado al Papa, creo yo. Pero para eso hay que procesarlo un poco más, para presentar una orientación que pueda reconocer. Más que mal, Trump está ahí mirando. Ahora, y en su defensa también, si las universidades católicas no son capaces de tomarse tan en serio ni de procesar mucho este discurso, bueno, ¿qué le van a pedir al presidente? Te quiero agradecer, Pablo. Muchas gracias por haber venido a nuestro jardín a caminar y a iluminar algunos elementos de la realidad contemporánea, particularmente el discurso de la cuenta pública del presidente de la República. Hablamos de hartas cosas, partimos con el discurso, terminamos con la encíclica del Papa. Son exactamente las 8:01 de la tarde y nosotros nos encontramos nuevamente aquí a las 7 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín. Y como siempre les digo al final del programa, la frase del final del Cándido: hay que cultivar el propio jardín. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Los reyes persas cultivaban jardines. Los reyes persas cultivaban el jardín. Sí. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Christian Vanken la volverá a abrir de lunes a viernes a las 19 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín.